Las leyes del universo parecen haber sido configuradas de manera que permitan la aparición de seres inteligentes. El ajuste preciso de constantes fundamentales, como la constante de Planck, la velocidad de la luz en el vacío, la constante gravitacional de Newton o la constante cosmológica, sugiere que nuestra existencia podría ser clave para explicar el propio universo. Esto podría interpretarse como una prueba de la existencia de un creador supremo o una inteligencia superior detrás de todo. Por ejemplo, es sorprendente que vivamos en un planeta que reúne las condiciones exactas para nuestra existencia: la Tierra. Esto puede parecer perfecto, como si todo estuviera diseñado a propósito, pero en realidad este razonamiento conlleva un error lógico. No es que seamos afortunados o que el universo sea perfecto. Simplemente existimos porque las condiciones de la Tierra lo permitieron. En otros planetas del Sistema Solar, donde no hay seres conscientes, esta reflexión sería imposible. Por lo tanto, atribuir nuestra existencia a un diseño divino es similar a decir que el oxígeno existe porque lo necesitamos para vivir, ignorando que su presencia se debe a procesos como la fotosíntesis, donde organismos consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno. Estos razonamientos se basan en el principio antrópico, que sostiene que el universo parece estar ajustado para permitir nuestra existencia. Sin embargo, afirmar que el universo fue diseñado específicamente para crear observadores implica una proposición metafísica, no científica, y carece de forma de verificación empírica. Por otro lado, el principio antrópico fuerte, defendido por Frank Tipler y John Barrow, plantea una idea aún más radical: que la vida no es consecuencia de las leyes del universo, sino su causa. Esta noción introduce el concepto de causa final propio de Aristóteles, abriendo un debate fascinante sobre el propósito y origen de las leyes universales. Aristóteles distinguía entre dos tipos de causas: la eficiente y la final. La causa eficiente es aquella que produce un efecto directo, como el motor de un coche que genera movimiento. Por otro lado, la causa final no se encuentra en el pasado, sino que apunta al futuro, respondiendo al para qué en lugar del por qué. Por ejemplo, la causa final de una piedra que cae es llegar al centro de la Tierra, o la de una semilla es convertirse en planta o árbol. Esta idea es rechazada por gran parte de la comunidad científica, ya que sugiere que los eventos ocurren con un propósito, lo que introduce implicaciones religiosas. En ciencia, generalmente se considera que los hechos actuales son resultado de causas pasadas, no de objetivos futuros. El principio antrópico fuerte, sin embargo, desafía esta visión. Afirma que el universo existe para que tú, como observador, estés aquí. Esto contrasta con la interpretación común, que sostiene que tú existes porque el universo se dio como es. Por otro lado, el principio antrópico participativo se conecta con la mecánica cuántica. En este campo, las partículas no tienen una posición definida hasta que son medidas u observadas, comportándose como ondas de probabilidad. Este fenómeno, conocido como colapso de la función de onda, implica que la partícula adquiere una posición puntual solo cuando es observada. Si no hay medición, vuelve a comportarse como una onda. La interpretación de Copenhague, una de las más conocidas en mecánica cuántica, sostiene que lo real son únicamente los resultados de las mediciones. Según esta perspectiva, la existencia de la onda fuera de la observación es irrelevante para la ciencia, siendo más un asunto de filosofía. Esta visión, a menudo catalogada como antirrealista, niega la existencia objetiva de la función de onda antes de su medición y puede considerarse subjetivista por depender en exceso del observador. Ante este dilema, el físico John Wheeler propuso que, dado que la realidad parece depender de las mediciones, es posible que la información obtenida en esas mediciones sea la base del universo físico, en lugar de al revés. En otras palabras, tal vez sea la información la que origina la materia y no la materia la que genera información, planteando una visión radical de la relación entre realidad y observador. Frank Tipler lleva esta idea un paso más allá al sugerir que, si una partícula, que realmente es una onda, no colapsa en un estado definido hasta ser observada, entonces podría inferirse que el universo mismo no existe sin observadores.
Según la interpretación de Copenhague, no hay afirmación explícita sobre la existencia de una realidad externa a lo observado, lo que podría llevar a concluir que dicha realidad solo cobra significado al ser medida. Sin embargo, esto no implica negar su existencia, sino que depende del proceso interpretativo. Los observadores obligan al universo a adoptar un estado, pero no necesariamente causan su existencia. El filósofo Nick Bostrom plantea que el principio antrópico es un caso particular de sesgo de selección. Esto ocurre cuando las conclusiones no consideran el papel del observador. Bostrom utiliza el ejemplo de un pescador que, al usar una red con agujeros de 15 centímetros, siempre captura peces más grandes, concluyendo erróneamente que no hay peces más pequeños en el lago. En realidad, el diseño de su red sesga su percepción, similar a cómo los humanos seleccionamos información y llegamos a conclusiones sesgadas. Un ejemplo común es asociar riesgos con éxito al observar que muchas personas famosas tomaron decisiones arriesgadas. Sin embargo, olvidamos a quienes tomaron los mismos riesgos y fracasaron simplemente porque no son visibles en la narrativa del éxito. Esto lleva a ignorar que estadísticamente las conductas arriesgadas suelen llevar al fracaso más que al triunfo. Bostrom aplica este razonamiento al ajuste fino de las constantes físicas. Según él, este ajuste solo parece especial si asumimos que nuestro universo es uno entre muchos. Aquí entra la interpretación del multiverso, que contrasta con Copenhague al proponer que todos los posibles estados de una partícula, representados en su función de onda, son superposiciones de múltiples realidades que coexisten simultáneamente. En esta visión, no se selecciona una sola realidad. Todas tienen lugar, redefiniendo nuestra comprensión de la existencia y el papel del observador. En su libro El enigma de Ricitos de Oro, el físico Paul Davies reflexionaba sobre por qué el universo parece tan adecuado para la vida. Se hablaba de un posible ajuste fino que lo permitía y se planteaban varias explicaciones al respecto. Una de ellas era que el universo simplemente era como es, sin necesidad de buscar razones más profundas. Esta postura, conocida como el universo absurdo, resulta legítima desde un punto de vista científico porque no tendría sentido aplicar probabilidades a algo que ya ocurrió. Sin embargo, presenta el problema de parecer una respuesta simplista, como decir «porque sí». Otra idea, llamada universo único, planteaba que una futura teoría del todo podría explicar las constantes físicas que rigen el cosmos. Aunque muchos físicos apoyan esta posibilidad, la principal candidata, la teoría de cuerdas, sigue sin poder verificarse y, curiosamente, abre la puerta a la existencia de un multiverso con innumerables leyes y configuraciones posibles. En esta línea, se propuso la hipótesis del multiverso, donde existirían múltiples universos con propiedades diferentes, siendo el nuestro uno que permite la vida. También se consideró la idea del diseño inteligente, según la cual el universo habría sido creado deliberadamente para albergar vida consciente, y otra explicación hablaba de un principio vital que hacía inevitable la aparición de la vida y la inteligencia como consecuencia de la evolución de la materia. Otra propuesta era que solo los universos capaces de generar observadores podían existir, sugiriendo que el universo se explica a sí mismo. Finalmente, la teoría del universo falso planteaba que vivimos en una simulación diseñada por una inteligencia superior, como un científico o ingeniero de una civilización avanzada. Esta última idea nos lleva a reflexionar sobre qué significa que algo sea real. Aunque sentimos que podemos tocar y percibir los objetos a nuestro alrededor, la física moderna muestra que la solidez no existe como tal. Al tocar algo, nunca llegamos realmente a hacerlo. Lo que experimentamos es la repulsión entre los electrones de los átomos, mientras que nuestro cerebro interpreta esas interacciones como diferentes sensaciones. La solidez, entonces, no es más que un concepto útil creado por nuestra evolución para sobrevivir, pero no tiene relevancia para entender la naturaleza del universo. A un nivel más fundamental, la materia está formada por perturbaciones en campos abstractos, como el campo de Dirac, que genera partículas con masa,
Estos campos, a su vez, dependen de simetrías matemáticas que no tienen un equivalente tangible en el mundo físico. A partir de esto, el físico John Wheeler sugirió que todo en el universo podría reducirse a procesos de información. Si esto es cierto, un universo simulado sería indistinguible de uno real, ya que ambos serían procesos matemáticos abstractos. Siguiendo esta línea, el cosmólogo Max Tegmark propuso que todos los universos matemáticamente posibles son reales, planteando una perspectiva aún más radical sobre la naturaleza de la existencia. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.